Reporte 100. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para permitir el cabotaje aéreo de empresas extranjeras en el país. El cabotaje aéreo de empresas extranjeras en el país. ¿Qué significa esto? Hay reacciones de la industria de aviación mexicana que se muestra preocupada ante esta iniciativa presentada por el Ejecutivo para permitir la operación de aerolíneas de otros países en rutas nacionales. Le agradezco a la periodista especializada en aviación, Rosario Avilés, que esté con nosotros esta mañana. Rosario, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí con esta iniciativa que todavía pues va a ser discutida hasta el siguiente periodo, ya sea ordinario o extraordinario, pero efectivamente causó una enorme sorpresa y consternación, incluso no solo entre las aerolíneas nacionales, sino también las internacionales que operan en México. Sí. Hay una cámara de la industria del transporte aéreo, la Canaero, donde están casi 50 aerolíneas extranjeras que están operando en México y fueron de los primeros en reaccionar, porque pues tengo que decirte que no, esto no se estila en ningún lado. De hecho, el convenio de Chicago, que es el que da nacimiento a la Organización de Aviación Civil Internacional, expresamente dice que en primer lugar que no se aconseja, y en segundo lugar es que si se hiciera así, tendría que ser, no puede ser solamente en algunos casos y en otros no, tiene que hacerse extensivo a todos los países que están en la OASI y tendría que ser ilimitado. O sea, sí. Tú no puedes decir, te doy cabotaje para que vueles del aeropuerto tal al aeropuerto tal, sino que tendría que ser a toda la red nacional y tendría que abrirse, por decirte, no puedes decir solamente la aerolínea Emirates puede hacerlo. Si lo puede hacer Emirates, lo puede hacer American Airlines, lo puede hacer United, lo puede hacer Aerolíneas Argentinas, la que quieras. Sí. Entonces, esto realmente sí nos pone en un estado de indefensión a nuestra industria aérea nacional, porque te pongo un ejemplo. En México están registradas 355 aeronaves comerciales de empresas mexicanas y empresas como American Airlines tienen 1,000 aviones. O sea, no hay manera de competir. O sea, no es absurdo. ¿Sí? O sea, no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, esto realmente sí causó consternación y además contradice absolutamente todo lo que este gobierno ha dicho sobre la soberanía nacional. Todo el problema que hoy tenemos con Estados Unidos por el tema energético se basa precisamente en la disposición de que estos recursos naturales tendrían que ser explotados por empresas nacionales, ha dicho el gobierno federal, ¿no? Y está en el caso del cielo, que también está dentro de la Constitución como un privilegio de la nación mexicana para su explotación y que puede funcionar a base de concesiones, pues es lo mismo. O sea, ahora sí que del subsuelo a la estratosfera son los mismos recursos naturales y son los mismos, la soberanía nacional está sobre todos ellos, ¿no? Entonces realmente no se está entendiendo cuál es la idea que está detrás de eso, más que lo que se ha dicho, que se piensa que si se abre el cabotaje, el aeropuerto complementario que se hizo en la base aérea de Santa Lucía, que hoy se llama Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pueda tener más vuelos de los que ya tiene. Y esto, la verdad, déjame decirte una cosa, para ser un aeropuerto que no tiene ni un año de haberse inaugurado, tiene muchísimos vuelos, tiene 30 vuelos diarios. O sea, en realidad es todo un éxito si lo ves fríamente, objetivamente. Lo que pasa es que alguien le vendió al presidente de la República que tenía que haber muchísimos más vuelos, porque si en el aeropuerto de la Ciudad de México hay tantas operaciones, hay casi 1,000 operaciones diarias, acá debiera haber las mismas, y no es así.
Un aeropuerto nuevo tiene que ir creando su masa crítica y además tiene que ser muy accesible la llegada y la salida para sus pasajeros, y esto es lo que no está sucediendo. Sí, es una manera de presionar del presidente de las aerolíneas mexicanas para que pongan más vuelos del AIFA. Así es, sí. Así es. Eso es lo que se está leyendo, obviamente, y déjame decirte una cosa, ya tienen muchos vuelos, el problema es que no hay pasajeros, o sea, tú no puedes sostener vuelos sin pasajeros, o sea, necesitarías tener subsidios del Estado para que pudieras mantener vuelos cuando no son rentables. Sí. O sea, las aerolíneas viven de la venta de boletos, no tienen subsidios federales ni siquiera para el combustible. Es más, muchas tarifas en México son más altas que en otros países. Entonces sí. esto no está ayudando. Argumenta el presidente que permitir a aerolíneas extranjeras operar en vuelos nacionales sería para abaratar los costos de los pasajes. Esto sería, pues, en una primera instancia para el consumidor suena bien. Pero en el fondo destruiría, me dice Rosario Avilés, la industria mexicana de aviación, pero sí abarataría los costos de pasajes, por ejemplo, el hecho de que entren aerolíneas internacionales en destinos locales. Mira, esto es como un espejismo, ¿sí? O sea, te doy un ejemplo. Si llegara Emirates tienen todo el subsidio de su gobierno, todo, porque además es un país que tiene muchísimo petróleo. Sí. Entonces es una empresa estatal que cualquier cosa no tiene pérdidas porque el gobierno de su país les da el dinero. Entonces pueden llegar y decir, pues yo voy a dar mucho más barato, que lo dudo, lo dudo mucho porque tampoco son tan altas las tarifas en el AIFA. Y una vez que saquen a todas las empresas mexicanas, que desaparezca la industria nacional, entonces sí van a poner sus condiciones. ¿Por qué? Porque realmente lo que a ti te da el monto de la tarifa no es la aerolínea que lo esté volando, te lo da el número de usuarios que tengas en una ruta o en un país. Sí. ¿Por qué hay países donde es más barato volar? Porque hay más pasajeros. Eso es lo acaba rápido. Y si tú haces una comparativa real, los costos son los mismos en todos lados, O sea, el costo de operar un avión y de operar una aerolínea es el mismo. Lo que te da la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene un poder adquisitivo mucho más alto que el que tenemos los mexicanos. Por eso hay muchos más viajeros en Estados Unidos que en México, ¿sí? No, como proporción de la población, ¿no? ¿Por qué? Pues porque allá hay más poder adquisitivo. En este caso, lo que necesitamos para que las tarifas bajen es que el mercado se amplíe, que sea más grande, que haya más gente que quiera volar. Y en ese sentido, pues sí, las tarifas podrían ser más competitivas. Sí. Aunque te voy a decir una cosa, la verdad es que tenemos aerolíneas de bajo costo sumamente competitivas, ¿no? Claro que, por ejemplo, la TUA es bastante alta, o sea, la tarifa de uso aeroportuario es bastante alta en nuestro país en relación con otros países. Entonces el gobierno debería empezar por decir, quiero que bajen las tarifas bajo la tarifa de uso aeroportuario y otros impuestos que están relacionados con la aviación, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tiene un análisis muy poco fundado esta idea de dar cabotaje o de otorgar cabotaje, porque además de la misma iniciativa se está previendo que sería selectiva, ¿no? Para algunas infraestructuras aeroportuarias que requieran ser incentivadas. Esto no puede ser así, el convenio de Chicago te lo dice, y cualquier país del mundo se le va a poner enfrente al gobierno y le va a decir, si se lo diste a Emirates o si se lo diste a Qatar, me lo vas a dar a mí porque así lo firmaste tú en el convenio de Chicago. Y déjame darte otra razón por la cual es riesgoso. Como sabes, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, tiene a nuestro país debido a la falta de capacidades de nuestra autoridad aeronáutica, nos tiene en la llamada categoría 2, que significa
que no tenemos todavía esa capacidad de vigilar y de pues sancionar adecuadamente a quien no cumpla respecto a los estándares internacionales de seguridad aérea. Si eso no lo podemos hacer con nuestras aerolíneas, que ya nos conocemos, que son 355 aeronaves, que están acotadísimas, imagínate si lo podemos hacer con una industria que no es la nuestra. Si llegan Emirates, Aerolíneas Argentinas, Avianca, Juanito Pérez de Costa Rica, de La Habana, de lo que tú quieras, ¿cómo vamos a tener la capacidad de saber si efectivamente ellos están cumpliendo con las regulaciones? Entonces, la verdad es que nos estamos metiendo en un terreno muy pantanoso y estamos poniendo en peligro, sin duda, a nuestra aviación nacional. Sí, es neoliberalismo puro y duro, Rosario. Sin duda, sin duda, de verdad, o sea, yo me acuerdo de los presidentes de las comisiones de competencia, Fernando Sánchez Ugarte, Eduardo Pérez Mota, ¿no? Ellos dos en particular, completamente proclives a abrir la competencia en la aviación. O sea, hubieran estado felices, ¿no? O sea, y son los más neoliberales de los neoliberales, ¿no? Entonces yo no entiendo, de verdad no entiendo cuál fue el análisis en el que se basó esta iniciativa, y me parece que nadie le está dando la información correcta al presidente de la República, porque si comprendiera el tamaño de la decisión que está queriendo tomar y hiciera una pequeña comparación con otros sectores, se daría cuenta que está destruyendo una industria que nos ha costado a los mexicanos muchísimo. O sea, simplemente abrir una ruta implica años y años y años de estarle invirtiendo. Nuestras aerolíneas nacionales no solamente hoy son privadas, pero esas aerolíneas también han sido subsidiadas en su momento por el Estado o han sido parte del Estado. Mexicana y Aeroméxico lo fueron. Le costó al Estado mexicano crear esta industria aérea y ahora la vamos a destruir, ¿no? Y te pongo otro ejemplo. ¿Por qué en México no hay empresas de cruceros navales? Sí. ¿No? ¿Por qué? Por esto, porque siempre se dejó que fueran líneas internacionales las que llegaran a México y vienen cuando quieran y a donde quieren. O sea, lo has visto, las Claro. líneas de cruceros a veces ya les parece que Cozumel no es buen lugar y no regresan. Y luego regresan cuando ya les parece que sí, o Mazatlán o lo que te guste, ¿no? Cualquier puerto del país que ha hecho inversiones y que ha formado a su gente para recibir turismo de cruceros, de repente deciden las empresas extranjeras que no les interesa, y así nos pueden hacer también en aviación si les dejamos abrir la puerta de esa manera. Interesante el análisis que nos hace Rosario Avilés. ¿Dónde podemos seguir sus análisis, sus reportes, sus participaciones periodísticas? Pues mira, tenemos un sitio de aviación, ¿sí?, que se llama A21, Aviación 21, es www.a21 con número arábigo 21.com.mx, y también escribo en el periódico El Economista, y frecuentemente hago algunos comentarios en Radio Imagen, en Imágenes del Turismo. Rosario Avilés, muchas gracias como siempre por aceptar esta conversación. Gracias a ustedes y bueno, ojalá que se detenga este asunto lo antes posible. Vamos a esperar qué deciden los diputados. Rosario, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.